Hola, soy el doctor Ricardo Trueba y vamos a hablar de fractura de escafoides con tomografía con BIM. Sabemos que cuando se produce la fractura en un hueso, tenemos un primer estadio donde hay la formación de un hematoma, que correspondería a la semana 1, un segundo estadio donde hay la formación de un callo fibrocartilaginoso, correspondiendo a la semana 2-3, después a la formación de un callo óseo en la semana 4-6 con puentes óseos bien definidos y por último la remodelación a partir de la semana 17 en adelante. Les voy a mostrar un ejemplo de una fractura aguda en un escafoides en plano axial. Vemos perfectamente en el lecho de la fractura que vemos una imagen gris homogénea y esto corresponde a la densidad de partes blandas producto de que en este lugar, en este momento, hay un hematoma agudo y lo mismo vemos en esta imagen coronal de una fractura aguda de un escafoides. Luego tenemos la segunda fase, que es la formación del callo fibrocartilaginoso. Si miramos con detenimiento a nivel del trazo de fractura, ya no se ve una imagen gris homogénea. De hecho, se ven pequeños puntos blancos y esto corresponde a que ya vemos la presencia del depósito de hueso mineralizado por presencia de un callo fibrocartilaginoso. Esta es una reconstrucción sagital y esta es una reconstrucción coronal. No se ven puentes óseos definidos, se ve que el centro de la fractura está compuesta por esta imagen heterogénea entre gris y puntos blancos. Este es un control a las 8 semanas de una fractura del polo proximal del escafoides tratada en forma conservadora. Si fijan, acá está el yeso y la realidad es que da muchísima tranquilidad poder ver que el proceso de cicatrización ha comenzado. Y esto lo podemos hacer con esta tecnología y nos da muchísima tranquilidad. En la segunda etapa tenemos la formación del callo óseo. Ya ese hueso mineralizado se va a empezar a organizar y se empiezan a ver los pequeños puentes que van desde un fragmento hacia el otro. Luego esos fragmentos se van a ensanchar y se van a estirar hacia un lado y al otro del trazo de la fractura, cerrándola. Esto lo podemos ver muy bien con tomografía con BIM, tanto en el corte coronal como en este ejemplo, y vemos cómo la fractura se va cerrando, como también en este plano sagital. Otro ejemplo de una fractura del polo proximal con una reducción con un tornillo. Esto fue en julio del 2019 y vemos perfectamente la fractura y cómo en agosto del 2019 esa fractura se fue cerrando. Fíjense que el metal no genera ninguna interferencia para poder visualizar perfectamente el estado de la fractura. Y si nos ponemos pretenciosos, vemos una fractura con una consolidación de un 90%, y que en su control siguiente está cerrada en un 100%. Por último, la fase de remodelación. Acá tenemos la fractura aguda en el polo distal en una secuencia T1 en resonancia y todo el edema en la secuencia STIR. Y en la tomografía con BIM vemos en los tres planos, en el axial, en el sagital y en el coronal, esta imagen un poco más densa que corresponde a la cicatriz de la fractura que se está remodelando. La mayoría de los controles de la fractura son radiológicos, pero debemos tener cuidado. Por ejemplo, en esta fractura de cintura distal, que el paciente está inmovilizado, la pregunta es, ¿hay unión o no hay unión? Si hacemos un zoom al escafoides, impresionaría ver consolidación. Pero si ya nos empezamos a preguntar si es menos del 50%, es más del 50%, la realidad es que es muy difícil decirlo. Muchas veces el haz de rayos X no pasa perpendicular a la fractura y podemos subestimar o sobreestimar la evolución de la misma. Cuando existan dudas, siempre debemos pedir una tomografía computada. Vemos este mismo paciente, le hicimos la tomografía, vemos el yeso. Nosotros en CONBIM lo que hacemos son cortes coronales propios al escafoides y sagitales propios al escafoides. Cuando vemos las imágenes, vemos que esta fractura
incompleta de la cintura no mostraba ningún tipo de consolidación al momento de la evaluación. Miren, además, algo que les dije, que es que en los 3 planos en los cuales se reconstruyó el escafoides, no se observa pérdida en la calidad de imagen del mismo. Este control se hizo el 17 de septiembre. El paciente volvió el 30 de octubre y vemos que la fractura se había consolidado con algo de osteopenia alrededor de la misma. Pasaron 6 semanas entre el primer control y el segundo control. Muchas gracias por su atención.